Eterno nos da, buscaremos explicar esto lo mejor posible, amados. Pero también, como les platiqué al principio, estos temas no son para escuchar una vez, amados. De hecho, yo estoy sacando esos temas de maestros, de libros, y esas cosas yo las he leído más de una vez, amados, para poder entenderlas. No se pueden entender con un solo vistazo, ni con una sola vez que se escuche un tema. No se va a poder entender, amén. Entonces, hay muchas cosas que vamos a platicar en los siguientes temas. Hay muchas dudas que surgen, y el propósito también de estos temas es que podamos despejar dudas que pueden surgir a nuestro pensamiento de una u otra forma, e inclusive ministrar a otras personas a través de eso. Por ejemplo, en el próximo tema veremos si un demonio puede causar o no una enfermedad mental o física, si un demonio puede adivinar el futuro, si un demonio puede causar un accidente, si un demonio puede hacer un maleficio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, amados, que nos vamos a topar día y noche para poder así tener una respuesta lo más sana posible de eso. Pero ¿qué vamos a hablar esta tarde, amados? ¿De qué vamos a hablar esta tarde? ¿Cuál es la tercera parte de este tema? Lleva como título, amados, la inteligencia de los demonios, la tentación y el pecado. La inteligencia de los demonios, la tentación y el pecado. Es la parte número 3 de la serie El mundo espiritual, amados. Los demás temas, con ayuda del Eterno, vamos a estarlos subiendo a través del canal de YouTube de Comunidad Árbol de Vida en YouTube, y también de la página que gracias al Eterno tenemos, www.comunidadarboldevida.org, donde pueden también descargar los audios totalmente gratis. Entonces, la tercera parte de esta serie lleva como título, amados, la inteligencia de los demonios, la tentación y el pecado. ¿Por qué es tan importante estudiar esto, amados? Porque son cosas con las que nos estamos topando todo el día, amados. Y este tema lleva por título la inteligencia de los demonios, o es uno de sus títulos, porque, amados, debemos entender que los seres espirituales, conocidos como demonios, son seres totalmente inteligentes. De hecho, demonio en griego se dice daimon, que significa genio o ser inteligente. Demonio en griego se dice daimon, que significa genio o ser inteligente. Un demonio es un ser muy, pero muy inteligente, amados. Mucho más inteligente que cualquier ser humano que ha pisado esta tierra. Y por eso debemos de tener cuidado a todo esto. Todo ángel caído, o en otras palabras, todo demonio, conserva la inteligencia de su naturaleza angelical. Todo ángel caído conserva la inteligencia de su naturaleza angélica. Es decir, amados, los demonios antes fueron ángeles y tenían una inteligencia y un poder sumamente alto. Ese poder y esa inteligencia la conservan ahora, aún siendo demonios. La inteligencia y el poder que tenían no les fue quitado ni les fue restado. Conservan íntegramente toda la inteligencia que tuvieron alguna vez en el reino de Elohim, amados. Además, de que ellos tienen muchos años de existencia, y toda esa experiencia a través de los años les ha dado también mucha sabiduría. Son seres que llevan miles de años de existencia, si no es que millones de años de existencia, y toda esa inteligencia que han adquirido a través de los años también, amados, la usan para el mal. Y es por eso que de ahí entendemos cómo existen tantas filosofías, ciencias, movimientos, herejías teológicas que atacan al Creador o que están en contra del Creador. Todo lo que, amados, aquí vemos en el mundo como literatura de ciertas ciencias, filosofías, movimientos como el comunismo, etcétera, teologías herejes, todas las religiones, ¿quién las formó? Hasatán, amados. El artífice de las religiones fue el enemigo, y para saberlo, para poder hacer eso, tuvo que conocer esto, que es la Tanaj, mejor que cualquier ser humano. Entonces, estos seres que son sumamente inteligentes usan ese conocimiento en cualquier materia que tienen para poder crear teorías en esta tierra y cosas que vayan en contra del Creador. Por eso todo eso es tan complejo, amados. La teoría de la evolución, que aparenta tener tantas bases, la teoría de esto, la teoría del otro, los movimientos como el comunismo, etcétera. Todo eso, amados, es complejo, y eso en apariencia lo hizo un ser humano. Pero en realidad, detrás de ese ser humano estaba un demonio, un Shed, dictando todo lo que esa persona tenía que traer a esta tierra. En otras palabras, los demonios son los ingenieros del mal. Un ingeniero es alguien que innova algo, que forma algo, que renueva algo, que inventa algo, amados.
que hace mejor la vida en ciertas áreas. Es un ingeniero, por eso hay ingenieros de todo tipo. Entonces, los demonios son como ingenieros del mal. Ellos son los artífices, los creadores del mal en esta tierra, de las doctrinas, de las teorías, de las herejías que mueven a esta tierra, amados. Detrás de eso están los sheidim, están los demonios. Seres sumamente inteligentes, amados, que recuerden el tema pasado, tienen que usar a un ser humano para poder traer todo eso a la tierra. Necesitan un ser humano con puños y letras, es decir, que escriba esas teorías, esas herejías para traerlas a esta tierra. Detrás de ello está el enemigo, está Satán. Además de todo esto que platicamos hasta este momento, no debemos olvidar que fueron, amados aquí, todos estos seres los que enseñaron la hechicería, la brujería, la astrología y la adivinación al ser humano, que también eso es sumamente complejo, amados. Los astrólogos, los brujos y todas esas personas, inclusive los cabalistas en ciertos grados, no todos, pero ciertos hombres, tienen una inteligencia muy alta, amados, y un conocimiento muy alto de los astros, de las posiciones planetarias, de las estrellas, etc. Todo eso, amados, no viene del hombre, viene del enemigo a través de sus demonios. Recuerden, los demonios son los ingenieros del mal, amados. Entonces ellos enseñaron todo esto al hombre, la hechicería, la brujería, la astrología, la adivinación. Todo esto está por obra de sheidim, de demonios. Entonces estos seres son sumamente inteligentes. Ya en un tema posterior hablaremos de esto, ya en específico de la brujería y cosas como esas. Hoy no nos vamos a adentrar en este tema. Los demonios no pueden ser nuestros amados aquí, no pueden leer nuestros pensamientos. Los demonios no pueden leer los pensamientos, pero a través de su alta sabiduría los deducen para atacar al hombre. Por eso son seres muy sabios, hermanos. Los demonios no pueden saber nuestros pensamientos. Ningún demonio puede leer o saber los pensamientos del hombre, pero a través de su alta sabiduría, como ya vimos, la sabiduría que tenían por naturaleza y aparte la sabiduría que han adquirido a través de los siglos y milenios que han existido, pueden deducir fácilmente qué piensa el hombre y atacarlo a través de eso. Tienen una especie de discernimiento, hablaremos después de eso. El caso es que los demonios no leen el pensamiento, no pueden hacerlo, ni los grados más altos, las jerarquías más altas tampoco pueden hacerlo, pero sí pueden deducir qué es lo que el hombre piensa. Los sheidim están acá desde que el hombre está acá, amados. Conocen al hombre a la perfección, saben cada pensamiento de él, saben cómo actúa, saben todo. Y por eso deducen cómo va a actuar el hombre y a través de eso lo van a atacar, amados. Entonces, como primer punto de este tema, debemos entender esto. Los sheidim son seres sumamente inteligentes, amados. Más que cualquier ser humano que haya pisado en esta tierra. Entonces, estos seres inteligentes tienen algo también muy importante, muy elevado. ¿Cuál es el lenguaje de los demonios? ¿Cómo habla un shet? ¿Cómo habla un demonio? Esto, amados, también es algo complejo, pero también fácilmente deductivo. Es decir, el lenguaje de los demonios es el mismo que el de los ángeles. El lenguaje de los demonios es el mismo que el de los ángeles, porque ellos eran ángeles, amados. Shaul habla de que existen lenguas humanas y lenguas angelicales, pero una mejor traducción es idiomas. Y esa traducción que está en Corintios, que se tradujo, valga la redundancia, como lengua, ha ocasionado infinidad de problemas. Por eso la gente dice que el que tiene el don de lenguas es el que dice bla bla bla, no sé qué tanto, y esa es una lengua supuestamente del espíritu, pero la palabra correcta que ahí aparece es idioma. El don de idiomas, pero ahorita vamos a hablar de eso con una experiencia muy importante. Entonces, el lenguaje de los demonios es el mismo que el de los ángeles, porque eran ángeles. Entonces, Shaul habla de que existen idiomas terrenales, pero también idiomas celestiales, idiomas de ángeles, en pocas palabras, que ningún ser humano sabe ni puede saber. Mas, sin embargo, por causa de su enorme inteligencia de estos seres, no se limitan a un solo idioma, ni a un solo lenguaje, sino lo hacen, amados aquí, mucho más alto que el ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos un solo lenguaje, es decir, las palabras. Y en los casos más fuertes, por discapacidad, el lenguaje por señas o de otro tipo. Las personas que tristemente no pueden hablar y a veces tampoco escuchar, tienen su lenguaje de señas o lenguaje braille, etc. Pero esa es otra cosa. La mayoría es que hablemos a través de palabras, nos comuniquemos a través de palabras. Y esa es nuestra única forma de comunicarse como seres humanos. Los demonios son seres sumamente inteligentes y su comunicación va más allá del lenguaje, amados, y de idiomas angelicales. Se comunican de maneras que el ser humano no puede hacerlo, amados.
porque son seres superiores. Dicen los salmos, nos hiciste menor que los ángeles. Somos menores que los ángeles, amados. No somos más que los ángeles. Somos inferiores a los ángeles. Si pensamos que esto es imposible, que los Sheidim, demonios, se pueden comunicar más allá de la capacidad del hombre o más allá de un simple lenguaje, debemos de tomar el ejemplo, amados, muy sencillo y muy claro que vemos en la zoología, es decir, en el mundo animal. Los animalitos de cualquier especie y clase tienen un sistema de comunicación entre ellos, de modo que pueden entender y comunicar sus necesidades. Los animales también se comunican y no lo hacen a través de palabras, amados, sino tienen su sistema independiente propio para poder comunicarse entre ellos. Los animales son una creación inferior que el ser humano. El humano les sigue y por eso el humano habla. Pero los ángeles, amados, son mayores que los animales y mayores que los seres humanos. Entonces, después el hombre, siendo una creación superior, tiene el lenguaje, el habla. Y por último, los ángeles, siendo mayores que el hombre, tienen un lenguaje también mucho más elevado que el habla. Al ser los demonios una creación superior al hombre, su comunicación va más allá del lenguaje de palabras, amados. Y esto, amados, se traduce como, y si le queremos llamar ese nombre, telepatía. Ellos es una de las formas que tienen, no es toda. Por eso existe en el ser humano, porque existen los demonios. Los demonios conocen, entienden y pueden hablar cualquier idioma que el hombre domine. Los demonios tienen por naturaleza un idioma, que es el idioma de los ángeles, lenguas de los ángeles. Pero con su inteligencia conocen, entienden y pueden hablar cualquier idioma que el hombre domine. Cualquier idioma de la tierra los demonios lo dominan. De hecho, hace tiempo, amados, precisamente allá en Atlacomulco, donde están una amada familia congregándose, fuimos a visitar a una congregación allá en Atlacomulco, amados. Y allí en Atlacomulco, Estado de México, había una persona que hablaba 6 idiomas, amados, a la perfección. Hablaba inglés, japonés, chino, italiano y no me acuerdo cuál otro idioma, pero hablaba 6 idiomas a la perfección, sin nunca haber ido a una escuela de idiomas, ni a universidades, ni nada semejante, ni haber estudiado ni un solo idioma. ¿Y qué pasaba con este hombre, amados? Aparentemente era un don, él creía que era un don. De hecho, él cuenta que supuestamente recibió este don después de ver a un pastor chino, el más famoso del cristianismo, un pastor que está en China, que tiene la iglesia más grande del mundo, y que ese pastor oró a través de la televisión, y ese hombre recibió en su casa el supuesto don de lenguas, y desde ese momento empezó a hablar idiomas orientales, inglés, italiano y no sé cuál otro idioma. 6 idiomas empezó a hablar a la perfección. Pero este hombre, amados, después se descubrió que tenía esa habilidad de hablar idiomas a través de demonios. Cuando los demonios se fueron, el hombre dejó de hablar idiomas. Entonces, los demonios tienen su propia lengua, una lengua angelical. Tienen también la capacidad de dominar cualquier idioma que el hombre tenga, amados. Pero además de esto, por su naturaleza espiritual, manejan otro tipo de comunicación mayor que la del hombre y de los animales. Entonces, nosotros nos transmitimos los mensajes a través de palabras, pero ellos los transmiten directamente en un pensamiento en estado puro, amados. Es decir, ellos no necesitan de palabras para comunicarse entre seres espirituales, amados. No necesitan signos, palabras, ni nada semejante. Los demonios transmiten pensamientos en estado puro. Se pueden comunicar entre ellos sin necesidad de señas, signos ni palabras. Nosotros no podemos hacer eso. Si yo quisiera comunicarme contigo y quisiera decirte ahorita algo, tendría que hacer una seña o hablar algo. Los demonios no necesitan en lo más mínimo alguna seña o algún lenguaje para comunicarse. Tienen una inteligencia sumamente alta, amados. En resumen, la comunicación entre ellos es mucho, pero mucho más alta que entre los seres humanos, amados. Los demonios no se comunican con un ser humano, ni tampoco, amados, el ser humano podría comprender todo lo que hay a través de su lenguaje, que es sumamente complejo, amados. Y otra pregunta surge entonces de inmediato, amados. ¿En dónde viven los Sheidim, los demonios? ¿En dónde viven los demonios? ¿En dónde están los demonios? Los demonios se desarrollan y viven en una dimensión diferente a la nuestra. Están y no están aquí entre nosotros, amados. Los demonios, los Sheidim, se desarrollan en una dimensión diferente a la nuestra. Están y no están entre nosotros. Es algo complejo a veces de entender y de explicar, Ajim,
pero un demonio interactúa entre las dimensiones, entre dos dimensiones, la nuestra y la de ellos. Un demonio está y no está acá porque no es un ser físico. Nosotros estamos acá, en esta dimensión, y por supuesto yo estoy acá físicamente, amados, no me puedo ir a otro lugar. Los Sheidim no. Los Sheidim pueden y pueden estar acá y a la vez pueden estar en su propio lugar, en su propia dimensión, amados. Cada vez que vemos objetos moviéndose solos, posesiones, tentaciones, es un demonio que actúa ahí, mas no está ahí literalmente, ya que no es un ser normal ni material, amados. Y después veremos este tema en la siguiente clase, cuando hablemos ya directamente de cómo los demonios se manifiestan. ¿Existen las casas embrujadas? Por supuesto que sí. ¿Existe que las cosas se muevan solas? Por supuesto que sí. ¿Existe que la tele se prenda sola? Por supuesto que sí. ¿Existe todo eso? Por supuesto que sí. ¿Que golpeen puertas, que escuchen cadenas? ¿Existe todo eso? Por supuesto que sí. Porque los demonios existen. Todo eso, amados, es 1000% real. Todo ello hablaremos en la siguiente clase, amados. Pero el caso es que debemos entender que cuando todo eso pasa, porque todo eso pasa, amados, no es ningún invento, ni una teoría, eso pasa real. En una casa se prende solo la televisión, escuchan ruidos, escuchan aullidos, si les cierran la puerta, les cierran la ventana, les tiran cosas, les mueven sillas. Cuando todo eso está pasando, es un demonio, por supuesto, en un hogar. Pero el demonio está y no está ahí. Está ahí porque él es el que está actuando directamente en esa casa, pero no está ahí en el sentido de que el demonio tiene su propia habitación, su propio lugar, su propia dimensión, amados. Entonces, esto lo estudiaremos con más detalle en la siguiente clase, amados. Los demonios, también otra pregunta, ¿los demonios pueden predecir el futuro? ¿Los demonios pueden predecir el futuro, amados? Esto es una pregunta muy común. ¿Los demonios pueden predecir el futuro? ¿Los demonios saben el futuro? Todos estos temas, amados, tienen el propósito de que en muchos hermanos despeje muchas dudas que hay y que recuerden un concepto más sano de todo este mundo espiritual. Entonces, ¿los demonios pueden predecir el futuro? Por el tiempo tan largo que llevan de vida, han adquirido una experiencia mucho mayor que la que podría adquirir un hombre en toda su existencia. Por todo el tiempo tan largo que llevan de vida, han adquirido una experiencia mucho mayor que la que el hombre podría adquirir en toda su existencia, amados. Pero el hombre, por su estatus humano, se le dificulta entender su naturaleza de los demonios y actuar. Este punto es difícil de aclarar, amados, sobre el futuro, ya que hay ocasiones que pareciera que los demonios conocen el futuro. Hay veces que pareciera que los demonios sí conocen el futuro y saben exactamente qué va a pasar, y por eso es tan fructífero el negocio de los adivinos. Por eso hasta pasan en televisión y todo eso, porque aparentemente saben el futuro, ¿no? En apariencia sí lo adivinan. Pero muchas veces se nos deja ver que no, amados. Es real que los demonios conocen mucho, pero no lo saben todo. Es real que los demonios sí conocen mucho, pero no lo conocen todo. Si los demonios conocieran todo, hubieran sin lugar a dudas impedido la misión del Mesías y su sacrificio. Si los demonios conocieran el futuro, nunca hubieran permitido que el Mashiach muriera. Si los demonios conocieran el futuro, nunca hubieran permitido el nacimiento de Moisés, nunca hubieran permitido el nacimiento de Shaul, nunca hubieran permitido, inclusive, amados, voy más allá, nuestro propio nacimiento. Así de sencillo. Si los demonios supieran que una vez tú o yo íbamos a seguir al Eterno, ni tan siquiera nos hubieran dejado nacer, amados. Si los demonios conocieran el futuro y qué va a pasar con cada vida, ni tan siquiera permitirían el nacimiento de esas personas. Entonces, el demonio conoce muchas cosas, pero no lo sabe todo. Con su inteligencia, que es muy alta a la humana, comparada con la humana, pueden deducir por sus causas algunas cosas que sucederán en el porvenir. Los demonios, amados, antes de que el hombre, por ejemplo, es un ejemplo, antes de que el hombre por lo menos volviera una ciencia, la astronomía, el estudio también del clima y todo eso, ahora el hombre, por ejemplo, no traigo mi celular, está acá, ¿no? Por ejemplo, yo tengo calendarios para ver las lunas nuevas, ¿no? Aquí tengo calendarios donde aparecen las lunas nuevas decretadas muchos años con anticipación. ¿Eso es saber el futuro? No, es un estudio a través de muchas cosas para saber cómo se mueven los astros y predecir cosas. Antes de que esa ciencia existiera, astronomía y todas ellas, los demonios la sabían.
Los demonios ya sabían todo eso. Entonces, este es un ejemplo para saber, amados, que los demonios con su enorme inteligencia pueden predecir cosas, porque saben cómo se mueve este planeta, cómo se mueve la Tierra, ellos inclusive, amados, pueden saber cuándo tiembla, porque conocen cómo se mueve, amados, este planeta y qué pasa en el exterior. Entonces, ellos pueden deducir muchas cosas con su inteligencia, como un científico deduce cuándo llueve y cuándo no llueve, pero no pueden saber realmente el futuro. El Eterno no les ha dado esa facultad a los demonios. Ellos solamente observan las cosas y a través de su enorme inteligencia pueden deducir qué vendrá en el futuro, es un decir. Pero no es real, por eso tú ves también a adivinos en la tele equivocarse. Pueden decir, bueno, esto va a pasar tal día y no pasa. Esto va a pasar así, así y no pasa. Te va a ir bien y no le va bien a la persona. Te va a pasar esto, persona, vas a encontrar esta otra y no pasa. Entonces los adivinos fallan porque los demonios no lo saben todo, no lo tienen todo, amados. Entonces ellos solamente observan la ley de la recurrencia y la probabilidad, es decir, saben cuándo se repiten las cosas, porque a veces las cosas son como un ciclo perfecto que se van repitiendo de generación en generación. Ellos saben cómo se repiten las cosas y qué probabilidad hay de que algo pase. Mas sin embargo, por eso, amados, bueno, para empezar, y un ejemplo bien sencillo, si los demonios supieran el futuro, el típico ejemplo, ¿por qué una gente no va y paga para saber cuál es el número que va a ganar de la lotería y volverse millonario? Eso es lo más típico, amados, y no lo saben. Nadie lo ha hecho, nadie ha interpretado eso, porque no lo saben, solamente saben el proceso que lleva este mundo, y a través de ese proceso y de esa inteligencia sumamente alta deducen qué va a pasar en el mundo, pero no pueden saber el futuro. Entonces vamos a otro punto importante, amados. Repito, son una serie de temas que buscan resolver dudas que hay, amados, en muchas personas. Otra pregunta: ¿puede hacer bien algún demonio? ¿Algún demonio puede hacer el bien al ser humano? Porque hay muchas personas, amados, que piensan que los demonios sí pueden hacer bien al ser humano. De hecho, piensan que hay dos tipos de seres espirituales demoníacos: un bando bueno y un bando malo, demonios buenos y demonios malos. Entonces, ¿realmente un demonio puede hacer el bien a un ser humano o a otra persona? La respuesta es claramente, amados, no. La respuesta es clara, no. Un demonio no puede hacer el bien a nadie, amados. El demonio no siente ningún tipo de compasión por el hombre, no es empático, o sea, no se compadece de él, no se pone en su lugar del hombre, no se pone en el lugar de su dolor, sino que busca aumentar el sufrimiento del hombre. Esto es importante debido a que el mundo piensa que algunos demonios hacen el bien a las personas, como son los duendes y las hadas. Entonces ellos piensan, y esto se enseña, amados, normalmente, que cuando hay hadas, que aparecen hadas, que también es real, en las casas, en un jardín, que son seres buenos, que son seres de luz, y que el niño puede acercarse, que si tu hijo ve un hada, un duende, que se acerque a él porque no le va a hacer nada. Entonces la gente piensa eso, que hay demonios buenos, que van a hacer el bien a la persona. Prácticamente todo concepto que el mundo tiene de demonios es una mentira. Prácticamente todo concepto que el mundo tiene sobre los demonios, amados, es una mentira. Todo lo que las películas venden, el cine, los libros, son mentira. La famosa serie que es libro y después se volvió película de Harry Potter, entre otras tantas cosas, muestran que supuestamente los demonios son amigos del hombre, o que hay demonios que se pueden convertir amigos del ser humano, pero esto es totalmente anti-Torah. Esto no es verdad, esto no es para nada una realidad. La capacidad de amar ha quedado aniquilada en la psicología del demonio. Un demonio no puede amar. El demonio conoce, pero no ama, y por lo tanto no puede hacer ningún bien al ser humano. No hay ni un solo ser, ni un solo demonio que busque el bien de la humanidad, como se enseña en las películas. No hay amigos del hombre. No hay un demonio que diga y se siente, bueno, yo soy demonio, pero no importa, podemos vivir tranquilos, podemos convivir, yo no te voy a hacer nada, etc. Eso no existe. Eso pasa en las películas porque son conceptos mentirosos, pero eso no es una realidad. No hay ningún solo demonio que busque hacer el bien a la persona, ni uno solo, amados. El placer que logra un demonio al tener éxito en hacer el mal
es exactamente el mismo que siente una persona en la tierra al lograr vengarse de su enemigo. Entonces, cuando la persona logra hacer daño a otro, se logra vengar de su enemigo, siente placer. Ese es el placer de los demonios. Ese es el placer que ellos sienten porque son seres espirituales. El placer que se siente o que siente una persona al vengarse de su enemigo es el placer de los demonios por todo el mal que hacen. Se trata de un placer lleno de odio y de egoísmo. El placer de los demonios, o sea, el gozo de los demonios, en otras palabras, es un placer lleno de odio y de egoísmo, hermanos. ¿Un demonio puede hacer todo el mal que quiere? ¿Un demonio puede hacer todo el mal que quiera, que le plazca? Sí y no. Es una cuestión difícil, amados, y a veces paradójica. Es decir, los demonios, al tener cierta libertad, intentan continuamente hacer caer al hombre e incitarlo al pecado, mas sin embargo están siempre sumisos a Elohim. Un demonio no puede hacer más mal que el Eterno le permita. Un demonio no puede hacer más mal que el Eterno le permita. Lo vamos a estudiar cuando hablemos sobre las enfermedades mentales y físicas que causan los sheidim, los demonios. Entonces, un demonio solamente puede hacer el mal, amados, que el Eterno le permita y nada más. Por ejemplo, en el libro de Job se nos enseña que el enemigo tuvo que pedir autorización para todo lo que hizo a Job. No hizo nada más allá de lo que el Creador le permitió. Entonces, si el enemigo pudiera hacer todo el mal que quisiera, repito, amados, perdónenme que suena tan duro, ya estuviéramos muertos. Si el enemigo pudiera hacer todo el daño que quisiera, ya estuviéramos muertos. Yo te lo he dicho, si fuera por el diablo salgo acá y me atropella un borracho, me mete en un barrazo, porque no viviríamos más, amados, porque el enemigo no tiene el control de mi vida, no es dueño de mi vida. Si pasa algo es porque el Creador lo permitió y el Creador dice hasta dónde se puede tocar y hasta dónde no. Entonces, eso lo enseña el libro de Job. El enemigo puede hacer daño, sí, y mucho daño, pero no puede hacer nada sin la autorización del Creador. Ellos saben de las leyes espirituales y saben cuándo una persona puede o no ser atacada. Ellos saben eso, amados. Y eso se ve en las liberaciones demoníacas, amados. Después hablaremos de eso. Repito, ayer lo dije, yo no me dedico a eso, yo no me dedico a liberaciones demoníacas ni nada de eso, ni es un curso de liberación demoníaca ni nada semejante, pero sí hablaremos de las posesiones demoníacas que existen. Muchos lo dudan, pero existen al 1000%. Pero sí he estado en muchas liberaciones demoníacas, amados. El Eterno me permitió esa experiencia en mi vida, ver mucha gente poseída por demonios y a veces demonios muy agresivos. Entonces, cuando la gente manifiesta demonios, los demonios dicen ciertas cosas, amados. Y entonces ellos saben a quién tocar y a quién no tocar. Puede haber una persona muy violenta, que son los demonios de magia negra, y muy violenta, e intentar matar a alguien, pero si llega una persona que teme al Creador, no lo va a tocar, no puede tocarlo. No puede tocarlo, hermanos. Ningún demonio puede tocarte. No tienen legalidad. Le está prohibido tocarte. Si tú realmente temes al Creador, no pueden tocarte. Si no, amados, como bien decían, mejor ni nos metamos, porque por supuesto que nos van a tocar y a partir en dos. Entonces, los demonios no juegan, amados. Y mucha gente ha matado a su familia poseído por demonios. Entonces, ellos saben a quién va a tocar y a quién no van a tocar. De hecho, hay un ejemplo más que hasta parece burdo, pero es una realidad. Está en internet, dentro de esos videos que suben como chuscos, de un cristiano peleándose con una persona que sí estaba manifestando demonios en un microbús de la Ciudad de México. Y era una mujer que sí estaba manifestando demonios, eso no cabe duda. Y el cristiano le empieza a decir sus cosas, reprendiendo supuestamente, y la persona agarra, no me acuerdo si un tubo o una sombrilla, y le empieza a pegar con todo al cristiano. Eso existe, amados. Y por eso veo chusco el video. Pero realmente, amados, eso es lo que pasa. Y toda la razón, amados. La persona que no tenga realmente, amados, comunión con el Creador, sí se va a ver en problemas muy graves. Porque el demonio sabe a quién va a tocar y a quién no va a tocar, amados. Si yo voy a hacerme el valentón cuando una persona está poseída, me va a ir como, perdóname la expresión, me va a ir como en feria. Me va a acabar de deshacer esa persona porque tienen fuerza sobrenatural. En la siguiente clase hablaremos de 3 conceptos: natural, preternatural y sobrenatural. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo preternatural? ¿Y qué es lo sobrenatural? Los demonios son preternaturales, es decir, se mueven fuera de las leyes físicas de esta creación. Pueden tener una fuerza ilimitada, pueden romper la fuerza de gravedad y levitar, pueden hacer infinidad de cosas, deformar el cuerpo de una persona. Todo eso hacen los demonios. Entonces,
los demonios, cuando poseen a una persona, les dan una habilidad preternatural, es decir, algo fuera de esta naturaleza. Y por ello las personas pueden tener una fuerza ilimitada, pueden tener soporta al dolor, resistencia al fuego, resistencia a cualquier cosa, al hambre, al frío y a cualquier cosa, porque es una habilidad dada por demonios. Entonces todo eso existe y estos demonios lo saben, amados. Entonces cuando una persona va a enfrentar a una persona poseída, no se está enfrentando contra un ser carnal como yo, sino contra un ser preternatural, es decir, un ser que no se maneja con las leyes naturales, y por eso es tan tremendo y tan fuerte a veces, tan espantoso, amados. El caso es este, que, amados, ellos saben de leyes espirituales y saben a quién pueden y a quién no pueden tocar. Los demonios saben a quién tocan y a quién no tocan. Como yo les he dicho, hablando de cosas sencillas, el robo. Yo puedo andar en la calle, amados, y a mí nadie me va a robar. De hecho, nunca nadie me ha robado. ¿Por qué? Porque si yo no le robo a nadie, nadie me roba a mí. Esa es una ley espiritual y el demonio lo sabe. Si a mí me vienen a robar acá, yo tengo que analizar de inmediato mi vida, amados. ¿Por qué Elohim permitió que a mí me tocaran mi economía, me robaran mi celular, me robaran mi computadora, me robaran algo? ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno permitió eso? Y siempre hay una explicación. Hay una puerta abierta ahí en ese ámbito y el Satán la aprovechó al máximo. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, ellos saben, amados, ellos son seres espirituales, no carnales. Yo como ser humano, ¿yo me puedo dar cuenta de todo? Por supuesto que no. ¿Yo puedo saber qué es el pensamiento de la persona? No, yo no sé nada, hermano, soy un humano. Pero los Shedim no son humanos, son seres espirituales que deducen fácilmente quién y quién no es el Creador. Y entonces ahí sí, amados, ahí sí estamos en problemas si nosotros no estamos con el Creador. Ahora bien, estos seres los vemos siempre en la tradición judía como seres buscando que el hombre no cumpla con su propósito de vida. Una de las principales tareas de los Sheidim, de los demonios, es evitar a toda costa que el hombre cumpla su propósito por el cual nació en esta tierra. Y lo va a hacer de 1000 formas, amados, de 1000 formas. Pero una de las mayores formas por las cuales, amados, el enemigo va a atacar es buscando evitar a toda costa que el hombre cumpla el propósito por el cual el Creador lo trajo a esta tierra. ¿Quién dice esto? Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, amados. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, para que veamos que esto lo enseñó nuestro maestro Yeshua. Y en la próxima clase hablaremos de Yeshua y los demonios, amados, cómo él tocó todos estos temas y nos enseñó cosas muy tremendas sobre el mundo espiritual. Nadie nos enseñó más del mundo espiritual que Yeshua, amados. Nadie nos dijo más cosas del mundo espiritual que Yeshua. Entonces, Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, dice lo siguiente aquí, espero que lo tengan en su casita o donde quiera que estén esta tarde, amados, aquí en la comunidad. Dice de la siguiente forma aquí, Mateo 16, verso 21 al 23. Dice de la siguiente forma, amados. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales Juaní y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Kefa, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Kefa: quítate delante de mí, hija Satán, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué intentaba hacer el enemigo a través de Kefa? Evitar que Yeshua cumpliera su propósito. Entonces, si esto es así, amados, entendemos que una de las misiones más importantes del enemigo es esta: evitar que el hombre cumpla el propósito por el cual está en esta tierra. Todos tenemos un propósito para existir, por el cual existimos, por el cual venimos a esta tierra. Si nosotros no lo cumplimos, amados, es que detrás hay influencia demoníaca, eso es decir, no que la persona esté poseída, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, amados, que el demonio está ahí metido día y noche, amados, impidiendo que la persona cumpla el propósito por el cual está en esta tierra. Esa es una de sus mayores misiones. Como hemos aprendido, amados, al enemigo no le interesa tanto, que sí le interesa que una persona que hoy de por sí no guarda Torah esté hoy en un bar que es sábado. Le interesa y no le interesa, porque sí quiere que esté ahí, pero le interesa más una persona que ya guarda mandamientos, se aparte del Creador. Eso le interesa más.
Una persona que ya guarda mandamientos no cumple. Ahorita vamos a ver esto tan importante. Esperen un segundo, amados. En este mismo tema vamos a ver sobre esto. Al enemigo lo que más le interesa es que el hombre fracase en los caminos del Eterno, amados. Eso es lo que él quiere. Que haga la obra del Eterno mal, que la haga a medias, que evite tantas cosas. Ahorita lo vamos a ver con una cita para que veas que no estoy exagerando, ni mintiendo, ni inventando algo, amados, ajeno. Vamos a seguir en el tema, entonces. Su objetivo es oponerse a la misión que el Creador tiene para cada ser humano, porque todos son cazadores de almas. Todos Sheidim son cazadores de almas. Todos se oponen a la misión de vida que el hombre tiene. El grado de maldad que poseen no radica en su jerarquía. Es decir, hay potestades, hay principados, hay huestes de maldad, dice Shaul, y hay demonios inferiores. Mas, sin embargo, los más malos no significa que están los más altos en jerarquía y los más buenos, los demonios rasos. No, sino que puede haber maldad tanto en los de arriba, hay maldad en todos, pero el mayor grado de maldad puede estar tanto en los jefes como en los sumisos. En todos hay maldad. La maldad no es de jerarquías en los demonios. La maldad depende de cada uno de ellos, porque eso lo estudiamos en el tema pasado. Cada demonio es único en sí mismo. Cada demonio tiene su propia personalidad. Es único en sí mismo como un humano. Nosotros no somos iguales, tampoco los demonios, amados. Cada demonio es único en sí mismo y cada uno decide qué tan malo va a ser en este mundo. Ahora bien, aquí entramos en otro punto, amados, muy importante, que es también parte del tema. La tentación. ¿Qué es la tentación? Porque todo está ligado a Sheidim, a demonios ahí. Entonces, ¿qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? La tentación es la voluntad que tiene para elegir la persona entre dos opciones, una buena y otra mala, tomando el fruto de cada una de ellas. La tentación no es otra cosa más que la voluntad que tiene una persona para elegir entre dos opciones, la buena o la mala. El pecado, por lo tanto, es una elección consciente del mal. Por lo tanto, el pecado se considera una elección consciente, totalmente consciente aquí, del mal. O sea, el hombre está totalmente consciente que lo que hace es malo, pero lo hace. Entonces, el pecado es eso, una elección consciente del mal. Puede haber cosas que hagamos en verdadera ignorancia a la ley divina. Hay cosas que no sabemos en ignorancia de la ley divina, las hacemos. Eso hasta cierto punto el Eterno no toma como pecado porque es en ignorancia, no sabemos qué estamos haciendo hoy. Igual hoy estamos haciendo algo malo que para nosotros es bueno, estamos aquí y al Eterno no le gusta, es un pecado, pero un pecado que no entendemos, no es consciente. Entonces, pero cuando viene la luz del conocimiento del oí y perseveramos en ella, se convierte ahora sí en pecado. Es decir, amados, yo no sabía que era pecado, es decir, un ejemplo burdo, tomar mi celular en Shabbat. Yo no sabía que era pecado. Entonces, no me cuenta el Eterno por pecado. Pero cuando el Eterno me revela a través de su ley divina que esto es pecado y yo lo sigo haciendo, entonces ahí sí ya entra un castigo, porque yo conscientemente estoy eligiendo el mal. Baruch Hashem. Entonces, esa es la diferencia aquí. ¿Qué usa el enemigo para tentarnos? Usa nuestra inclinación al mal. ¿Qué usa el enemigo para tentarnos? Usa amados, nuestra inclinación al mal. Todos tenemos una inclinación al mal. Absolutamente todo ser humano tiene una inclinación al mal y también una inclinación al bien. Pero en este caso, una inclinación al mal. Y esta historia ejemplifica aquí lo que les quiero comentar, amados, de cómo actúa el enemigo, y también hemos platicado de esto en los primeros temas de esta serie. Cómo actúa el enemigo para tentar al hombre. Entonces, esta historia es del pueblo judío. Pongan atención aquí, porque aquí es donde ustedes van a entender muchas cosas sobre el mundo espiritual en una simple historia. Cuentan que un niño le aconsejó a su amigo que rompiera un espejo. Repito, amados, ¿qué es la inclinación al mal y cómo actúa el enemigo en la tentación? Escuchen esta historia. Tal vez la historia, muchas veces una historia, es lo que se queda grabada en nuestra vida, y eso, amados, a veces nos enseña o nos guía más que todo un tema. Entonces, escuchen esta historia. Cuentan que un niño le aconsejó a su amigo que rompiera un espejo, un vidrio, que estaba en su escuela, ya que para él era algo muy divertido y lo iba a disfrutar mucho. Un niño estaba aconsejando a otro a romper un vidrio de la escuela porque iba a ser muy divertido.
Aunque el amigo no quería mucho, este le insistía mucho hasta que el amigo lo hizo, hasta que el amigo rompió el cristal. Mientras estaba rompiendo el cristal, fue este niño con el director para acusar al amigo que estaba rompiendo el espejo, el cristal. O sea, mientras el otro rompió el cristal, rápido fue a acusarlo, el que lo había incitado a hacerlo. Cuando llegó el director, vio al niño cómo estaba rompiendo el cristal con todas sus ganas y por supuesto que el niño que lo acusó no le comentó al director que él había sido quien lo había incitado a romper ese cristal, sino al contrario, este niño le recomendó al director que lo expulsara de la escuela. Esta es una historia, amados, no es real, es una historia, es una parábola, es una historia. ¿Por qué? ¿Qué significa esta historia? Esta historia la aprendí de los rabinos, no es mi invención. El Yetzer Hará, la invención al mal, la inclinación al mal, nos incita a pecar. Luego va como acusador el enemigo ante el Eterno y le recomienda que nos castigue. El enemigo incita al hombre a pecar, le dice: peca, va a ser divertido, haz esto, haz el otro. Y cuando el hombre accedió a esos pensamientos que vimos en el primer tema, el enemigo se aparta y dice: yo no fui, tú lo quisiste hacer, yo solamente te di el consejo, pero fue tu problema, tú pagas por tus pecados. Inclusive va con el mismo Eterno, con el Creador bendito sea, y le dice: mira, castiga a este hombre, ha roto tus mandamientos, ha hecho esto, ha hecho el otro contra su prójimo, contra ti, castígalo. Entonces, así actúa el enemigo en la tentación. Nos tienta, nos recomienda el mal, y cuando lo hemos hecho, él se deslinda, amados, y nos va a acusar de inmediato con el Creador. ¿Para qué? Para que el Creador nos reprenda y el Creador nos castigue por nuestras faltas. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, son los malos instintos. Yetzer en hebreo significa inclinación o pensamiento, y Hará significa el mal. La inclinación al mal son los malos instintos, y la inclinación al mal tiene un propósito también bueno. En otras palabras, la inclinación al mal tiene un propósito. El Eterno lo permitió para probarnos y analizar nuestros actos. El Eterno permitió la inclinación al mal para probarnos y analizar nuestros actos. Hasta dónde estamos dispuestos y hasta cuánto nos esforzamos para pegarnos a Él. ¿Qué propósito tiene la inclinación al mal? Probar nuestro corazón. Eso también lo vimos en el primer tema. ¿Qué tanto estamos dispuestos y hasta dónde nos esforzamos para pegarnos a Él? Si no hay lucha, no hay mérito. Si no hay lucha aquí, no hay mérito. Y si no hay mérito, no hay recompensa. Si no hay lucha, no hay mérito. Y si no hay mérito, no hay recompensa. Es decir, si yo no tengo la tentación al mal, ¿qué mérito tengo? Si yo fuera como un robot que no siente tentación al mal, si no siente las ganas de desobedecer a mi Creador, si no siente las ganas de apartarme de mi Creador, ¿qué mérito tengo? A que Elohim me recompense. El mérito viene cuando el hombre tiene todas esas pruebas, esas tentaciones, esa inclinación al mal, esas insinuaciones del enemigo, y a pesar de todo eso, las rechaza. Entonces el hombre tiene mérito y por lo tanto tiene recompensa, amados. Romanos 7, verso 14 en adelante. Esto lo saqué, amados, de mi propio corazón. Vamos a ver qué dice la Escritura. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. La inclinación al mal. ¿De qué se aprovecha el enemigo para tentarnos, amados? De la inclinación al mal. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante dice aquí, espero que lo tengan, dice de la siguiente forma, hermanos: porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, inclinación al mal. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la Torah de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua, nuestro Señor,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Inclinación al mal, inclinación al bien. Entonces, Shaul habla de esta lucha del hombre y de la recompensa, pero también del medio que tiene el hombre para librar esta lucha, que es Yeshua. ¿Quién más puede librar de esta lucha? Solamente Yeshua, amados. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, es como un vendedor que trata de persuadir a la persona a comprar algo que no necesita, o bien a cambiarlo mejor por algo malo. Es como un típico vendedor, amados, aquellos que no son buenos, en pocas palabras, son personas medias manipuladoras que intentan venderte algo a toda costa. Así es el Yetzer Hara, así es el enemigo. Intenta venderte algo, el pecado a toda costa, a fin de que lo consumas y que cambies lo bueno por algo malo. Te cambio este celular, es buenísimo. La gente astuta hace eso. Es buenísimo este celular, por favor te lo cambio. Dame el tuyo, yo te doy este. Tú sales ganando inclusive, o me completas, como dicen y demás. Hacen esto, dan el celular, reciben uno mejor y dan uno peor. Es un ejemplo, hermanos. Entonces, así hace el enemigo. Dame tu obediencia al Creador y yo te entrego pecado. Pero eso es totalmente, amados, un grave error. Muchas veces el Yetzer Hara, la inclinación al mal, llega con la persona y lo trata de convencer que no haga un mandamiento exactamente así, o que le cambie un poco, o que lo haga deficientemente. Como hablábamos hace un momento, hermanos, la mayor misión del enemigo es que el hombre aborte su misión de vida, que el hombre renuncie a su misión de vida. Y por eso le llega el Yetzer Hara, el enemigo, a través de la inclinación al mal, y le dice: haz un mandamiento a medias, haz un mandamiento mal, haz un mandamiento poco, o haz un mandamiento deficientemente. ¿Para qué? Para que el enemigo no se lo tome en cuenta. Debemos saber que lo que el Eterno pide es exactamente lo que debemos darle. El Eterno es exacto. No dice, por ejemplo, cuando habla del Máster, no dice: y darás lo que se te pegue la gana en tu corazón. Dice: darás el 10%. Es específico. Guardarás Shabbat de tarde a tarde. No dice: guardarás Shabbat cuando se te pegue la gana, y cuando no, y cuando puedas, cuando no puedas no lo hagas. Empiézalo en la noche, termínalo a mediodía, o empiézalo a mediodía y acábalo cuando puedas. El Eterno es específico. De tarde a tarde se guardará Shabbat. Y si no lo hacemos así, no vale. Entonces, el Eterno, amados aquí, es exacto lo que debemos de darle. No es dudoso lo que hace. Es exacto lo que debemos de darle, y no debemos de cambiarle el tipo de calidad al mandamiento que nos ordenó, porque si lo hacemos, ya sabemos quién nos incitó a hacerlo: el Hasatán, el Satán, amados. Si yo hago algo a medias, de poca, como dicen en España, de poca monta, o sea, de poca calidad, con poco amor, a medias, etcétera, como a mí me plazca, ya sé quién está detrás de ese pensamiento que a mí me nació hacerlo de mala gana. Es el Satán, amados, es el Yetzer Hara. El ejemplo más claro de esto, amados, no es mi propio pensamiento. Bueno, fuera que eso fuera mi propio pensamiento, ¿de qué importa? El ejemplo más claro de que el enemigo incita al hombre a ofender al Creador en su servicio es el ejemplo de Caín. Génesis capítulo 4, verso 3. ¿Qué es lo que hizo el enemigo, amados, para hacer pecar a Caín? Le puso a una mujer, le puso una botella de alcohol. ¿Qué le hizo? Le dijo: haz mediocremente la ofrenda de tu Creador. Haz a medias lo que el Eterno te pide. Hazlo de mala gana, da lo que puedas. Eso es igual, de todos modos cuenta. Y el Eterno dijo: no pienses eso, para mí no cuenta, estás desechado. Qué tremendo, ¿verdad? El primer hombre fue desechado por esto. Es decir, amados, vamos a Génesis capítulo 4, porque aquí esto nos da una enseñanza bien tremenda, amados, sobre este punto. Hay que hacerlo bien. Haz lo que el Eterno te ha pedido, hazlo bien. Si yo vengo aquí a predicar a medias, amados, miren, este tema, pues ni lo estudié, apenas aquí medio que entendí algo, pero vamos a darlo, amados, es hacer la obra a medias. El Satán hubiera estado en mi pensamiento. Hazlo a la ligera, ay, como caiga, de todos modos ni escucha. Es el Satán hablando, amados, y por lo tanto tengo que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia del Mashiach y hacerlo bien. Todo lo que el Eterno te ha dado, hazlo bien. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, hazlo bien. ¿Por qué? Dice Yeshua: quien fue fiel en lo poco, se le pondrá sobre lo mucho. Ese es el principio, amados, Baruch Hashem. Entonces, el ejemplo más claro de que el Satán, amados, incita al hombre a ofender a su Creador a través de ofrendas y de servicio está acá en Génesis 4, que nos va a dar bastante luz, ya entendiéndolo de esta manera, amados, con más, valga la redundancia, más luz del Creador. Génesis 4, verso 3 en adelante, dice lo siguiente, a quien espero que lo tengan.
De hecho, dice Jeremías 48, maldito el hombre que hace la obra de Elohim indolentemente. Génesis 4, a ver qué hizo el Satán, amados, en el principio. 4.3 dice, aquí espero que lo tengan, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. De eso también hemos platicado. Entonces aquí vemos este ejemplo claro, amados, que el enemigo, a través del Yetzer Hara, busca que el hombre cumpla deficientemente la voluntad de su Creador, que el hombre haga a media las cosas de lo que se le plazca y piense. ¿Y cuál es el siguiente pensamiento del enemigo? Esto sirve, el Eterno te lo va a tomar en cuenta, no te preocupes. Mentira del diablo, amados, es una mentira del Yetzer Hara. A Caín no le pasó eso. Caín dio lo que le plació y Caín no fue enaltecido, dice el Eterno. Si hicieres bien, vas a ser enaltecido, pero si hicieres mal, el pecado está delante de ti y puedes someterlo. El enemigo puede ser sometido si tú lo quieres. Entonces, amados, este ejemplo es para cada uno de nosotros en el lugar donde el Eterno nos ponga ahora, en cualquier lugar, bajo cualquier servicio, bajo cualquier circunstancia. No hagas las cosas a medias, de malas, como se va, como hacemos en México, ahí se va, como hacemos en México, pues ahí se va. Eso no, amados, con el Eterno no sirve para nada, amados. No se hacen así las cosas del Creador, porque entonces, amados, es el diablo, es Satán hablando a la persona que haga así las cosas y que le va a servir, le cuenta. De todos modos cuenta, no cuenta. Si vas a guardar Shabbat, hazlo con todo el corazón, de tarde a tarde. Si vas a guardar Yom Tov, hazlo de tarde a tarde. Si vas a guardar esto, hazlo así como el Eterno manda. Si vas a diezmar, haz el 10% o no lo hagas. ¿Por qué? Porque el Eterno, amados, dio cosas exactas en su bendita Torah. Y hacerlo deficientemente o hacerlo como yo pienso que sirve, amados, es obra del diablo, es obra del Yetzer Hara. El Yetzer Hara trabajando en mi pensamiento y diciendo que sirve, que me cuenta, que vale. No es verdad. Hoy te dice la Torah, amados, no hecho a través de Caín, que no es verdad, no es cierto. Porque si fuera cierto, Caín hoy estuviera entre nosotros, es decir, su descendencia fuera bendita. Y no fue así, hermanos. Caín fue maldecido por eso. Una gran labor del enemigo es que hagamos indolentemente el mandamiento del Creador, que lo hagamos mal, de malas ganas y a medias. Entonces, explican los sabios de Israel, amados. Explican los sabios de Israel. El demonio es como una mosca, la cual no tiene la fuerza de abrir la carne para comer de ella. Las moscas, entonces ven a un animal muerto, inclusive a un hombre muerto o con una herida, y entonces van de inmediato a pararse en esa herida, las moscas. Pero las moscas no tienen la fuerza en su cuerpo, es decir, para poder abrir ellos directamente la carne. O sea, las moscas no pueden ir y abrirte una herida o abrir una herida. Tienen que esperar a que una herida esté abierta para llegar a posarse. Así dicen los sabios, es el demonio. Entra en una herida abierta y busca aumentarla hasta hacerla más grave. Así es cuando el hombre peca. Una vez le abre una herida al demonio y el demonio la aprovecha para posarse en esa herida hasta hacerlo más grande y destruir al hombre. Un pecado llamará siempre a otro pecado. Una mosca llama a otra mosca y una herida se infecta entre más moscas tenga. Es decir, el hombre, si no vuelve en Teshuvah cuando hace algo malo, la herida se va a abrir, amados. No, es un decir, el hombre pecó tomando, es un decir. Tomó otra vez, es un pecado. Y puede pedir perdón al Creador y el Creador le perdona. Pero no lo hace, se queda así. Llega una mosca, esa herida que él mismo abrió. Recuerden, los demonios no pueden entrar por sí mismos. Las moscas no pueden entrar en la piel del hombre por sí mismas. Necesitan una herida ya abierta. Cuando el hombre abre esa herida a través del pecado, llega el demonio. Y entonces, si el hombre no cierra esa herida, el demonio lo sigue abriendo más y más, y después va a ser alcohol, después va a ser mujeres, después va a ser esto, ser otro, y así se va a ir. Un pecado llama a otro pecado, porque el demonio llega y empieza a intentar expandir esa herida, hacerla más grave, más peligrosa, es decir, para la vida de la persona. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Que el hombre vuelva en sí cuando peca. Si pecó, está escrito en Juan, amados, si pecamos,
abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Entonces, pecó el hombre, Elohim se va a espantar y va a decir, qué tremendo, ya pecó mi hijo, qué perverso, qué mal está. Pecó el hombre, pues tiene que arrepentirse, para eso hay Yom Kippur, para eso hay las fiestas. Pues tiene que volver el hombre. Si el hombre no vuelve e insiste en el mal, el demonio se posa, llama más demonios y abre esa herida más grande, y es por eso que el hombre se va perdiendo más y más y más y aumentando su maldad conforme pasa el tiempo, amados. Entonces el hombre tiene que cerrar esa herida a través del arrepentimiento, y los demonios se irán de su vida, las moscas saldrán de esa herida. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, es como una mosca, debido a que cuando pareciera recibir un golpe, también dicen los sabios este ejemplo, el Yetzer Hará es como si fuera una mosca, que cuando anda volando alrededor de ti, tú le pegas, es decir, con tu mano, con un matamoscas, y la mosca aparentemente, o parece caer muerta, ¿no? La mosca aparentemente cayó y se murió, pero esperas un ratito y la mosca se recupera y sigue volando. Dicen, así es el Yetzer Hará. El hombre parece golpearlo y matarlo, pero no es verdad. El Yetzer Hará revive y vuelve a volar como siempre. Nadie puede matar a su Yetzer Hará. No hay hombre que mate a su Yetzer Hará. El Yetzer Hará está en nosotros hasta el día de nuestra muerte, hasta la resurrección de los muertos. Estaremos con el Yetzer Hará. El Yetzer Hará no se va de mí, solamente se apaga, solamente se neutraliza, solamente se enfría, pero no se va de mí. Yo tengo la misma capacidad de hacer el mal que cualquier hijo del diablo que anda allá afuera, o posiblemente más. La única diferencia es que yo decido apagar mi Yetzer Hará. Es la única diferencia, una elección. No es la capacidad, no es que yo no tenga Yetzer Hará y otro sí. Yo lo tengo como cualquier ser humano. Tú lo tienes como cualquier ser humano. La diferencia es que, amados, ¿quién alimenta el Yetzer Hará o quién lo apaga? Nadie puede matarlo. Eso tienes que entenderlo. No matarás tu inclinación al mal. Nadie puede matar su inclinación al mal, pero sí puede apagar su inclinación al mal. Primera de Corintios 10, verso 3. Primera de Corintios capítulo 10, verso 3, amados. Porque hoy no andamos tomando, porque hoy no andamos pecando, porque no tengamos inclinación al mal, no, porque el Eterno bendito sea nos da gracia para poder rechazar el mal y seguir adelante. Pero no es porque no tengamos mal, amados, no tengamos esa inclinación al mal. Esa inclinación del mal siempre estará en nosotros hasta el último día de nuestra vida. Por eso la batalla es hasta el último día de nuestra vida, amados. Primera de Corintios 10, verso 13 dice aquí: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no nos dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportarlo. Elohim no tienta más allá de la capacidad humana. Nadie será tentado más allá de lo que el hombre pueda resistir. Nadie será tentado más allá de lo que pueda resistir. Por eso a veces la gente se espanta y ¿a poco este pecó? ¿A poco esa persona fornicó? ¿A poco esa persona adulteró? Pues sí, porque todos tenemos inclinación al mal, y si la dejamos libre vamos a acabar pecando de todas formas. Entonces no es de espantarse, ay pecó, ay el otro. Es que yo puedo hacer el peor pecado del mundo. La diferencia es que si yo quiero no apagar mi Yetzer Hará, esa es la diferencia. Que cuánto queremos luchar contra eso, o cuánto queremos dejarlo libre y hacer, amados, lo que queramos. Elohim no tienta a nadie porque él no puede ser tentado, también dice la Escritura. La tentación viene del Satán, del enemigo, no de Elohim. Santiago 1:16 lo dice. Elohim permite la tentación como una prueba de obediencia, para después recompensar al justo. Eso lo estudiamos en la primera clase. Escúchenlo, repito, amados, estos temas son para escucharlos mínimo unas 2 veces o 3 veces para poder, amados, tomar lo más posible. Entonces, Elohim no tienta a nadie, y Elohim permite la tentación en sus hijos para poder después recompensar al justo. Para que después de que pase esa prueba, dice Santiago, vino una tentación, ¿la rechazaste? Viene la bendición, amados. Muchos han pasado una prueba sin darse cuenta esta semana. El no haberse rebelado, el no haberse apartado, el no haber hecho la Shon Hará, el no haber hecho todo eso, fue una prueba, amados. Fue una tentación del enemigo, porque en ti estuvo también hacerlo. Lo rechazaste, venciste al Satán, la bendición viene por delante, amados. Esa es la diferencia entre justicia y pecado, entre santidad y pecado, entre perdición y vida eterna. Eso lo platicamos
en el primer tema, amados. Ahora bien, aceptó entonces el Eterno la posibilidad de que hubiera más oscuridad en este mundo. Ya casi terminamos, amados. A mí me gustaría seguir hablando, pero ya vamos a acabar, ya es casi la conclusión. El Eterno aceptó la posibilidad de que hubiera más oscuridad en este mundo, si con ello se lograba una luz más pura y luminosa. ¿Qué quiero decir, amados? El Eterno permitió el pecado en este mundo, permitió que existieran demonios, que nos tentaran, maldad y todo eso. ¿Para qué? Para que la luz fuera más alta en el justo. Para que aumentándose la maldad, también se aumenta la luz. Entre más tentación tenga el hombre, más luz tendrá. El pueblo de Israel había pecado en idolatría en el primer exilio. Se habían vuelto idólatras. El Eterno los mandó a Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Babilonia es la cuna de la idolatría. Entonces el Eterno dice: mi pueblo pecó en idolatría. Los voy a mandar al monte Sinaí, a un lugar desierto, para que no pequen nunca más en idolatría. No, dice, los voy a mandar a la cuna de la idolatría. O una de dos, o se pierden definitivamente, o en ellos nace luz perpetua, luz verdadera, luz que luche contra las tinieblas. Y por supuesto, el pueblo de Israel salió avante y venció la idolatría, amados. Entonces, el que hay oscuridad también representa que la luz del justo pueda crecer con más fuerza. De lo contrario, hubiera bastado una simple orden del Creador para que ni un solo demonio tentara al ser humano. Basta una sola orden del Creador para que los demonios se vayan de esa tierra y no tienten más al ser humano. Pero si permitió ese contacto, es que sabía que de ello vendría algo bueno. De ese contacto con el hombre vendría algo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que los justos rechacen la tentación y crezcan espiritualmente. Rechacen las tinieblas que le rodean, la tentación que le susurra a cada instante el Satán, que el justo rechace eso y su luz brille, como dice Daniel, por toda la eternidad, como las estrellas, a toda la eternidad, para toda la eternidad. Y ya como conclusión, amados, existen los pactos con el enemigo, existen los llamados pactos con el enemigo, amados. Hay gente que lo duda y dice: no, eso no existe, eso es mentira, eso es fábula, eso es ficción. Pero ¿existen realmente los pactos con el enemigo? Por supuesto que sí, amados. Hay personas que conscientemente, con toda advertencia, pactan con el enemigo y le entregan el alma con tal de conseguir algo en esta vida. Eso existe, amados. El enemigo, aunque lo prometa, no puede dar todo. El enemigo puede prometer a una persona darle todo a cambio de su alma, pero es mentira, no se lo va a dar. El único que puede dar todo es el Creador, no el enemigo, amados. Puede mover varias piezas para que se den sus propósitos, pero a fin de cuentas, él no sabe el futuro. Su mayor debilidad es el libre albedrío del hombre. La mayor debilidad del enemigo para actuar es el libre albedrío del hombre, su mayor obstáculo. No puede obligarlo a hacer algo. El enemigo no puede obligar al hombre a hacer algo. Se encuentra propenso a lo que el hombre decida. El enemigo le puede ofrecer todo el mal al hombre. Es decir, yo te ofrezco todo este mal, hombre, si tú decides seguirme y olvidar a Elohim. Y el hombre lo acepta al momento. Pero después el hombre puede decir: no, no lo quiero. Te quedas con eso y yo me voy con el Creador. Teshuvah. Entonces, todo el plan del enemigo se derrumba. El enemigo tiene un obstáculo, que es el libre albedrío del hombre. Nadie o ningún demonio puede obligar al hombre a actuar bien o a actuar mal. Nadie. El hombre decide por sí mismo. Entonces el hombre, a pesar de todo pacto que pueda tener, puede seguir siendo libre. Es decir, el día que quiera regresar, puede hacerlo. El enemigo le engaña que tiene un pacto, y lo tiene en parte, pero es libre, porque el libre albedrío no se lo puede quitar. Y el hombre en cualquier momento dice: yo me arrepiento de mis pecados y regreso a ti, Elohim. Y regresa. El enemigo no puede detenerlo. Es un contrato que no vale su precio. Sus contratos de él no sirven de nada. Los contratos que valen son los contratos del Creador. Aunque el hombre pudiera tener un contrato, no importa, eso no cuenta, no sirve de nada. El hombre puede, amados, regresar a su Creador y vivir con él las veces que él quiera. Amén. Bueno, hermanos, ya hasta aquí la conclusión de este tema. Y en el próximo tema, amados, ya en la otra clase, vamos a ver cosas muy interesantes, amados. Vamos a seguir resolviendo dudas. Lo más seguro es que sea en martes o miércoles el tema, así que la mayoría no van a estar. Chéquenlo por internet, revísenlo a través de internet, conéctense vivo para que puedan ver esto. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase, amados? Lo que les platicaba. ¿Qué es lo natural
¿Qué es lo sobrenatural? Les voy a dar una explicación cortita. Ya nos vamos, amados, ya acabamos el tema, pero en la próxima vez vamos a hablar de lo natural, lo preternatural, que es el mundo de los espíritus, de los ángeles, y lo sobrenatural. Lo natural es este mundo, lo preternatural es el mundo de los demonios y cómo actúan por encima de la naturaleza, y lo sobrenatural es solamente cómo Elohim actúa, es decir, Elohim está por encima de los humanos y de los demonios. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase, hermanos? Vamos a buscar responder preguntas como si los demonios pueden provocar enfermedades mentales, los demonios pueden provocar enfermedades en el cuerpo, los demonios pueden producir pesadillas, los demonios pueden hacer milagros, los demonios pueden hacer brujería, los demonios pueden provocar accidentes, los demonios pueden hacer todo esto, amados. Si el Creador lo permite, hermanos, la próxima clase lo estaremos estudiando. Amén. Hasta acá el tema de esta noche, amados. Vamos a ponernos de pie para dar gracias al Eterno, amados, para agradecer por su infinita bondad y porque Él nos ha permitido vida, amados, hasta este momento.